Cuando yo era pequeño, quizás unos 14 años, tenía hambre y sed de Dios. Quería saber sobre lo sobrenatural, sobre lo genuino. Y entonces se ofrecían religiones que venían a tratar de llenar ese vacío que había en mi corazón. Y recuerdo a mi mamá que ella buscaba diligentemente cómo poder lograr llenar esa necesidad en el corazón de nuestro hogar. Y me di cuenta cuando tenía 14 años, pues yo le pedía a una imagen que yo mismo había elaborado de un sacerdote, y ella estaba pidiéndole todos los días. Mi corazón tenía hambre y sed de Dios. Cuando una persona tiene hambre y sed de Dios, puede clamar con todo el corazón, y créalo, Dios va a traer a alguien que nos oriente, que nos guíe. Y por eso los que estamos hoy aquí somos bendecidos por esta palabra que está en el libro de Hechos capítulo 10, acerca de la vida de un hombre llamado Pedro. Y cuando Jesús encuentra a ese hombre, este era un pescador. Este hombre vivía en la ribera de un lago llamado el Mar de Galilea, un lago de agua dulce. Pero cuando Jesús lo ve, le dice: ven y sígueme. Y tu nombre ya no va a ser Simón. Simón era el nombre auténtico de él. Jesús le pone un nombre espiritual. Su seudónimo es Pedro, que significa piedra, como roca fuerte. ¿Y quién era este hombre llamado Simón? Era un hombre que tenía una actitud muy impulsiva. Él era como un fosforito que por todo se prendía. Siempre andaba su espada, aunque seguía a Jesús. Dice: por si me falla la fe, aquí está mi cutacha, mi espada. Ese era Pedro, un hombre de una actitud muy violenta. Y él comienza a observar cómo Jesús trabaja en su corazón. ¿En dónde creen que trabaja el reino de Dios? No es algo que me quito, no es algo que me pongo, no es algo que aprendo, es un estilo de vida. Y entonces Jesús trabaja en el carácter de esos hombres. En el caso de Pedro era muy eufórico, y trabaja en el carácter de Pedro. ¿Y qué hace Dios por medio de la persona de Jesús? Jesús vino a enseñarnos cómo vivir un cristianismo auténtico, un cristianismo con el estilo de vida que Jesús mismo modela. Entonces Jesús les dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y van a encontrar descanso para el alma. ¿Cuál es el gran debate que tenemos nosotros todos los días? Es el carácter. El carácter no puede ser cambiado, porque es como la huella digital, como el iris del ojo. Significa que delante de Dios eres único, eres especial. No hay otro como usted. Puede que se parezcan, puede que tengan los mismos rasgos, pero hay características propias, porque fuiste creado de forma especial. ¿Cuántos celebran esto? Hay que celebrarlo y decir: gracias, Señor, que me hiciste una persona única en este universo. Pero el carácter puede ser modificado. ¿Y para qué vamos a modificar el carácter? Para mejorar las áreas que son débiles, que son inestables. Y Pedro era muy efusivo, era un hombre que tenía impulsos arrebatados. Unas veces él hablaba inspiradamente, y Jesús le decía: eso es, Pedro, no te lo reveló ningún hombre, te lo reveló mi Padre, lo que acabas de hablar. Pero otras veces Jesús le decía: Pedro, estás hablando como habla el diablo. Y esa forma de vida de Pedro, que era tan inestable, fue formada en base a la persona de Cristo. Y por eso dice la Escritura: pongan los ojos en Jesucristo. Nuestra inspiración es que nuestro carácter sea moldeado, edificado en la persona de Cristo. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas entran en ese nivel de vida? En el libro de Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos enseña a tener una vida que se llama la vida en el Espíritu, porque hay una
gran lucha entre el ego, la carne de nosotros, y entre el espíritu. La vida del espíritu es la vida de Dios, y la vida del ego es la vida de nosotros en este cuerpo. Y en ese debate tenemos que cederle derecho a Dios, y es cuando decimos que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía, y rendir voluntariamente nuestro deseo es lo que más nos cuesta. Hay gente que dice, bueno, yo tengo mi propia personalidad, pero Dios va a sacar y a mostrarnos lo precioso, y tenemos que desechar lo malo y lo vil. Le dijo Dios a Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué vamos a hacer? A tratar cada día de mirar lo que es de Dios en nuestra vida y lo que es carnal, y a rechazarlo. Y dice así Romanos capítulo 8 verso 1, antes de hablar sobre el apóstol Pedro en su característica de hombre espiritual. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra están es permanecer. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Cuando encontramos en la Biblia la palabra espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. No andamos conforme a la carne. ¿Qué impulsos tiene la carne? Tiene impulsos arrebatados, propios de cosas que nosotros queremos hacer. Y cuando nos enfrentamos a la realidad de Jesús, tenemos que deponer nuestra voluntad y decirle: Señor, aquí estoy. Esa fue la lucha que tuvo Pedro todos esos años que anduvo con Jesús. Imagínense que Pedro usó la espada aun cuando ya era discípulo de Jesús. Llegan a arrestar a Jesús y saca la espada a Pedro y le corta un pedazo de oreja a uno de los soldados. Jesús tiene que sanar a ese soldado y le dice Jesús a Pedro: Pedro, vuelve tu espada a su lugar. El carácter es complicado. El carácter es como el perro: o lo amansa o lo amarra, pero no lo dejes suelto porque hace estragos. Cuando entendemos el poder del carácter es: yo debo de ser una versión mejorada cada día que pasa. Si no somos esa versión mejorada es porque todavía estamos debatiéndonos y no le hemos cedido lugar al Espíritu Santo. Observe Romanos 8 en el verso 13: porque si vivís conforme a la carne, o sea, a todo lo que me impulsa y a todo lo que yo quiero, y como aquella canción, soy como quiero ser, sin mandatos ni fronteras. La que quiera que me quiera y la que no me quiera. Esa no va. En el reino de Dios no entra esa canción. Y hay otra en inglés que se llama A mi manera, pero aquí se llama A la manera de Dios. Porque usted tiene grandes cualidades y somos como un diamante que tiene que ser pulido. Y entonces yo dije: qué bonito ese diamante. En una fábrica de diamantes en Israel quedé viendo un diamante y dije: qué lindo, es perfecto. Porque ese diamante costaba $10,000, un anillo de diamantes. Y le dije al judío: ese diamante es perfecto porque cuesta $10,000. No, me dijo, es caro, pero no es perfecto. Hay otros mejores. Hay otros de $100,000, $200,000, $300,000 que son perfectos. Entonces, lo que está diciendo Dios: nuestra vida es más valiosa cuando Dios perfecciona su obra en nosotros. Y esta es una parte que no nos gusta porque significa luchar contra nosotros mismos. Y aquí está: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu. ¿Cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu es la única forma. Entonces dice que viviremos. Luego señala el verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una diferencia entre ser guiados por nuestros sentimientos a ser guiados por el Espíritu.
Y esta es la forma más dinámica de vivir la vida en Cristo, ser guiados por el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Había un hombre que Dios lo usó poderosamente para echar fuera demonios. Miles de personas fueron liberadas y le preguntaron cuál era la clave para expulsar demonios y ver mucha gente liberada. Aquella gente caía contorsionándose, gritando, y él dice: la clave es no tenerle temor al enemigo. Cualquier tipo de temor daña nuestra vida. ¿Sabían ustedes que los demonios perciben nuestro temor? Y cuando sentimos temor, ellos vienen y tratan de infundir más temor hasta aterrorizar a la gente. Temor al futuro, temor al que dirán, temor a los hombres, temor a una plaga, temor a una enfermedad. ¿Y cuál es la forma de combatir el temor? Por el poder que nos da el Espíritu. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo? A fortalecer las áreas que antes eran inútiles o débiles. Y ahora te vas a convertir en esa persona espiritualmente victoriosa, violenta para avanzar en la vida. Aquí nos está diciendo que no se nos dio espíritu de temor. Y entonces él dijo: la clave para echar muchos demonios fuera de la vida de las personas y de nosotros es expulsar el temor. El temor es un portón para que entren todas las maldiciones del infierno. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Usted es un hijo legítimo de Dios cuando declara el poder de la sangre de Cristo. Y esa adopción es venir a morar, a vivir en el mismo vínculo que vivieron los apóstoles. Alguien me dice: la época de los apóstoles ya pasó. El mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús, el mismo Espíritu Santo que estuvo en Pedro para sanar enfermos y hacer señales, es el mismo Espíritu Santo que está en usted. No son dos Espíritus Santos, es un solo Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu, y eso es lo poderoso. Yo siempre, desde muy muchachito, pues entonces entendí que esto de mi vida había que entregárselo a Dios. Y a los 15 años estaba muy rebelde, muy duro. Era como un rebelde con causa, por desilusiones, situaciones de incomprensión. Pero cuando entregué mi corazón al Señor, entonces Dios comenzó a procesar mi carácter. Y aquel impulso y arrebato de cólera, de ira, ya me entiendes, me gustaban las peleas de gratis. Y de pronto me dice el Señor: no lo vas a hacer a tu manera, vas a ser violento, pero violento espiritualmente. Entonces ahí, con ayuno, oración, búsqueda de Dios. Porque hay gente que son violentos en lo físico, pero espiritualmente son anoréxicos. Y los vas a ver así. ¿Qué le pasa, hermano? Es que andan en ayuno porque son anoréxicos. Conviértase en un violento espiritualmente. Sí. La gente que busca a Dios con violencia espiritual, llenándose de Él, puede lograr muchas cosas. Y aquí vemos a un Pedro que ayunaba, oraba, buscaba a Dios. Cuando Jesús se fue, Pedro dijo: yo dependo del Espíritu Santo. Y aquí vemos el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿En qué espíritu estamos? En el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es una expresión de victoria, de júbilo. Y el Espíritu, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una persona con carácter moldeado por Dios a una persona que va a una iglesia y escucha un mensaje y sigue haciendo su propia voluntad? El Señor habló de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano prudente y un cristiano insensato? Las 10 eran virgencitas.
¿Oyeron eso? Eran vírgenes. Estaban preparándose para tomar y ser desposadas, pero 5 eran prudentes. La vida del Espíritu nos enciende la llama del fuego del amor de Dios. Esa es la prudencia. Y las 5 que eran insensatas es: conozco lo que hay que hacer, pero danos de tu aceite, ora por mí, ayuna por mí, busca a Dios por mí. Esa es la insensatez de una vida que no la vive en el Espíritu. Y al final, la parábola, el ejemplo dice que las 5 prudentes entraron a disfrutar al esposo y las 5 insensatas se quedaron afuera y no pudieron entrar. Esa es la diferencia entre la vida del Espíritu y la vida de uno mismo, porque estamos luchando contra el enemigo. Nuestra carne nos va a decir todos los días a las 4:30 de la mañana: no te levantes a orar. Arrurú, mi niño, duérmase mi amor, duérmase pedazo de mi corazón. Pero la vida del Espíritu te dice: me tengo que levantar, porque Dios me ha llamado a hacer eso. Es algo que nos impulsa y quita la debilidad que tenemos. Entonces dice el versículo siguiente, verso 17: si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay una manifestación de ser coherederos, lo cual nos enseña que lo mismo que Jesús experimentó, ahora lo podemos experimentar nosotros. Esa coherencia significa: yo voy a disfrutar al Espíritu Santo. Yo voy a vivir bajo la unción del Espíritu Santo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero ¿en qué se muestra una persona que vive en el Espíritu? Aquí lo vemos, verso 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es estar en pruebas y dificultades? Esto es lo que está diciendo, que aún hay aflicciones en este cuerpo presente, pero cuando uno vive en el Espíritu puede sobreponerse a las pruebas y dificultades, porque hay cosas mejores que Dios ha preparado por la eternidad. La gente que vive en el Espíritu no está diseñada para ser afectado por ningún factor externo. Nada de lo externo te va a dominar. Quien te va a impulsar con una fe victoriosa es el Espíritu Santo. ¿Cuántos celebran al Espíritu Santo? Celebramos la vida del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, en Hechos capítulo 10, Pedro y Cornelio, dice este pasaje, que había un hombre en Cesarea, en una de las áreas de la tierra de Israel, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. O sea, era un capitán de el ejército más temible de todos los reinos, que era Roma. Le decían una de las 4 bestias más grandes era Roma, que había sobrepasado a los demás imperios como el babilonio, los medos, los persas, los griegos, y ahora Roma era conocida como la implacable. Pero aquí había un hombre llamado Cornelio. Observa el verso 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él va a despertar en nosotros esa característica. Y por eso tengo algunas cosas tan parpadeantes de mi niñez, como cuando pasaban vendiendo folletos bíblicos. Pues yo iba a una religión, a una iglesia. Desde muy niño mi papá y mi mamá me llevaron a una iglesia, y recuerdo que salí de soldado romano y yo estaba contento. Ahí tengo fotos con mi casco de romano, mi falda de romano, mi espada de romano, en un Via Crucis, custodiando a Jesús. Yo iba feliz porque iba custodiando a Jesús para que nadie le hiciera nada malo. Pero alguien me dijo: vas a crucificar a Jesús, y eso me golpeó el corazón. Ustedes los romanos van a crucificar a Jesús. Y llegué llorando y le dije: mami, ¿para qué me sacaste en eso? Si yo iba custodiando a Jesús para que lo mataran.
Tenemos una intuición espiritual de hambre y sed por Dios y tenemos que aprovecharla. Este hombre, Cornelio, estaba a un paso de conocer a Dios. Pero ¿quién le iba a llevar la buena noticia? Dios no te ha traído a su reino para llenar tus bolsillos de dinero. Hay que quitarse eso de una vez y para siempre. Dios no te ha traído a este reino para que seas la persona o la figura importante. Es Jesús el importante. Y todo lo que obtengamos será una añadidura de bendición. Y créanlo, hay añadiduras de bendiciones grandes. Pero lo importante es que seas obrero en el reino de Dios. Dios ya no necesita arquitectos que dirijan la obra. El arquitecto ya vino y diseñó la personalidad que debemos de tener. El que es obrero es aquel que tiene que ir. Hay millones de personas como Cornelio que esperan conocer la visión de Dios. Hay millones de personas que necesitan hacer 12 discípulos para Jesús. ¿Se imagina salir de esta tierra, salir de este cuerpo y llegar al cielo y no haber hecho 12 discípulos para Jesús? Eso es contraproducente en aquellos que dicen: Señor, yo quiero que me bendiga. Dice Dios: un momento, lo tuyo no es primero, lo tuyo es segundo, lo primero es lo mío, dice Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo te voy a añadir todo lo demás. Créanlo. Estás en el equipo ganador. Yo no creo en esa gente que quiere usar a Dios para sus propios fines. Yo creo que cuando hacemos bien la tarea, el jefe nos recompensa. Y aquí vemos que Cornelio estaba buscando cómo encontrar a Dios, a cómo estaba mi mamá, cómo estábamos nosotros. Llegaba una religión, nos predicaba y decíamos: aquí es. Pero después nos decían: esto no se hace, esto sí se hace. No pueden saludar la bandera de su país, no pueden cantar el himno nacional. Solo era de quitar una cosa y poner otra. No había una relación íntima. El Espíritu Santo no vino para que nosotros tengamos parpadeos de amor. Es para tener vida en abundancia. Es para tener el gozo de Dios en medio de la adversidad. Es para tener un don de fe en medio de cualquier circunstancia difícil. Para eso vino el Espíritu. Para disfrutar una vida plena, lo genuino de Dios. Entonces, Cornelio estaba orando y se le aparece un ángel y él se queda tartamudo y le dice el ángel: no temas, yo he venido ¿de dónde? De la presencia del Dios Todopoderoso para decirte que mandes a llamar a un hombre que se llama Simón Pedro, que vive en casa de un Simón curtidor. Él te va a decir todo lo que tienes que hacer. Se le apareció un ángel. Porque cuando una persona comienza a buscar a Dios, hay manifestaciones gloriosas. Mi abuela, la mamá de mi mamá, ella un día se levantó gritando y vino donde nosotros y reunió a sus hijas, y entre ellas mi mamá, y yo estaba ahí de metiche, tenía como 7 años, y mi abuela casi en forma frenética decía: tuve un sueño con el fin del mundo. Mi abuela practicaba una religión, practicaba brujería y habían vicios y adicciones en esa casa. Ahora mi abuela estaba diciendo: tuve un sueño con el fin del mundo. Yo dije: si esto es así, yo no quiero estar en este lugar. Entonces mi abuela habló de que era una cosa horrible donde la gente buscaba, gritaba frenéticamente, se desesperaba. Era un alboroto en las multitudes y ella buscaba a sus hijas. ¿Dónde están mis hijas? ¿Dónde están mis hijos? Y en ese mar de confusión vio un hombre espigado, delgado, un hombre ya de sus años, con barba blanca y un sombrero que tapaba sus ojos. Y ella se acercó desesperada, llorando, y le dijo: dígame, ayúdeme, ¿dónde están mis hijos? Y ese hombre volteó a verla muy suavemente. Ella no pudo mirarle los ojos y le dijo: no te preocupes por vos y por tus hijos, yo los voy a salvar a todos. Y ese fue el sueño que mi abuela al despertar nos contó
de lo que había experimentado. Hoy tenemos ángeles de Dios que están trabajando a favor del reino, pero pregunto en esta hora, ¿dónde están los obreros que van a ir? ¿Dónde está el ejército que se levanta para decir: Señor, vamos a poblar el cielo y vamos a dejar vacío el infierno, vamos a ganar muchas almas para el reino de Dios? Este es el ejército del Señor. Hay dos tipos de personas. ¿Qué sucedería si en medio de 10 muertos hay uno que no está muerto? Está dormido. Si usted va donde el primer muerto y lo golpea, el primer muerto no hace ningún movimiento. Y entonces va donde los 9 que están muertos y los va golpeando y ellos no reaccionan. Pero el 10º, que está ahí acostado entre ellos, lo patea y dice: ¡ay! Y se levanta y le dice: ¿por qué me pateas? Porque estaba buscando a alguien que estuviera dormido pero que esté vivo. Y si usted dice: pastor, usted me está dando duro, sí, porque usted no está muerto, usted está vivo. Lo que está es dormido, y he venido a despertarlo en el nombre del Señor, para que usted se levante y diga: yo voy a trabajar por el reino de Dios, voy a accionar. ¿Saben cómo están muchos creyentes? Quieren estar a la orilla de la playa, en un chaislón con una piña colada. En el mar la vida es más sabrosa. No, Señor, aquí no va a ser sabroso. Ya hay congregaciones e iglesias católicas que están siendo quemadas en Chile, iglesias evangélicas que la están quemando en Chile. Ya están dando la partida de nacimiento en algunos países con áreas donde el padre de familia va a llenar si quiere que ese niño que nació sexo masculino sea niña, y que esa niña con sexo femenino sea niño. Estamos hablando de despertar. Es un despertar para avanzar, para no perder ni un segundo de nuestra existencia. Entonces, cuando el ángel se le aparece a Cornelio, le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿De qué tiene memoria Dios? De dos cosas: de nuestra sed espiritual. Él nos va a dar el agua viva, y de nuestra generosidad. Nuestra generosidad habla mucho delante de Dios, de compartir con el pan con el hambriento, de compartir la ropa con el desnudo, de visitar a los que están en los hospitales. Vivimos en una generación que no percibe lo que es el poder maravilloso de ayudar a su prójimo. Pero ahora Dios nos está despertando. Y luego le da los detalles a Cornelio y le dice: manda a buscar a Simón Pedro, y le da la dirección, el nombre, el lugar. Entonces se levanta Cornelio y llama a sus servidores y van a buscar a Pedro. ¿Se fijan qué fácil es la vida en el Espíritu? La vida en el Espíritu nos hace más fácil la vida cotidiana. Hubo un hombre llamado David Robertson. Dice que él tenía tanta hambre por buscar a Dios que renunció a su trabajo y pasó 8 horas, las 8 horas que hacía en su trabajo, normalmente se puso a orar todo el día en lenguas. Y lo visitó una hermana de la iglesia y le dice: hermano Robertson, ahora que usted renunció a su trabajo y pasa 8 horas hablando en lenguas, ¿qué siente? Bueno, lo que siento es dolor en la quijada y sequedad en la lengua. Parecía que no estaba sucediendo nada, porque el hombre oraba y oraba en otras lenguas. Pero un día fue llevado, después de 3 meses, a un servicio, a una iglesia, y él se sentó reverentemente. Hay iglesias donde es pecado alabar a Dios, y esta era una de ellas. ¿Usted ha entrado a esa iglesia donde todo es: hermanos, queremos decirle que el santo evangelio, y ahí la gente se comienza a dormir? Yo no quiero ser un pastor así. Y esos pastores que son así, se les duerme la gente.
Y de pronto sonó uno ahí. Despiértelo. ¿Quién? Yo. Sí, despiértelo, usted que está al lado. No. Desobediente. Despiértelo usted, que fue el que lo durmió. Yo no quiero una religión insípida. No quiero una vida vacía. ¿Se imagina una iglesia donde solo hay gente que está como muerto? Decía Gigi Ávila, tremendo evangelista, apasionado por Dios. Decía, hay iglesias que son un cementerio y lo que tienen por pastor es un muerto. Y yo no les digo que caminen y salgan, corra y escape por su vida. Es triste un evangelio insípido. Positivo, positivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. No vivamos una vida robótica. Hay que vivir la vida en abundancia. Es la vida del Espíritu. El Espíritu nos manda a hacer cosas desafiantes. El Espíritu te va a decir, ve donde esa persona, pero Señor, no la conozco. No te he preguntado, anda. Y esos riesgos a mí me gustan. A mí me gusta esa adrenalina que se sube. Tal vez no me va a ver a mí como pastor subiéndome al bungee ese que lo tiran a uno como yo que lo sube y lo baja. Ni quiera mi Señor. Yo fui a uno de esos parques con mis hijos. Papi, montate. La montaña rusa se llamaba Hulk. Ya usted sabe cómo es eso. Y yo dije, pobrecito mis hijos. Y 3 vueltas, 4 vueltas. Y solo se oía, ¡ay! Y yo dije, pobrecito mis hijos. Y cuando se bajaron, otra. ¿Cómo es eso? La adrenalina está en nosotros. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Nos ha llamado para grandes desafíos. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Pedro era un hombre fogoso, pero ahora él sabía la dinámica del Espíritu. Al día siguiente, mientras Cornelio mandaba a su gente, Pedro sube a la azotea a orar. Y cuando él está orando, de pronto tiene una visión. Una visión puede ser con los ojos cerrados o puede ser con los ojos abiertos. Entonces era una visión con los ojos abiertos. Dice que ve un gran lienzo, porque en el mundo espiritual miramos las cosas. Y ahí, en ese manto, había de toda clase de cuadrúpedos, animales. Y los judíos tienen una serie de comidas que no se comen. Según la ley judía, no pueden comer ciertos tipos de animales que se llaman inmundos. A diferencia de los nicaragüenses que no conocen lo inmundo. Y entonces Pedro tenía un estereotipo de comida. Por ejemplo, no comen liebre, no comen conejo, no comen cerdo. Y yo sé que algunos aquí son vegetarianos, son chanchotarianos, son carnetarianos. Entre nosotros hay diferentes tipos de personas. Y dice la Biblia, y el que come carne no reproche al que no come. Así que si usted no come carne, no me venga a decir, pastor, ¿y usted come carne asada, en guiso? Los judíos no comen crustáceos, no comen cangrejo, punche, camarones, langostas. Y nosotros humildemente comemos langosta, humildemente comemos camarones. Si a usted le dan un cóctel, un ceviche de esos con camarones, yo sé que algunos dicen, ay pastor, a mí no me gusta. Pues páselo para acá. Tenemos que disfrutar la vida. Y por eso Dios le abre los ojos a Pedro, para que no, le dice, ¿cuál era el propósito de esa visión? No le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Es diciendo Dios, salí de tu estereotipo, salí de tu mundito, tu burbujita. Yo te mando a hacer algo más grande. Divertite, en el Señor hay que gozarse. Dice regocijaos, dice Pablo. Es un tipo de diversión espiritual. ¿Qué es regocijarse? Es vivir con júbilo, alegría. En un mundo donde la gente están adormecidas, usted se levanta como una voz de justicia para celebrar a Jesucristo.
Esos son los placeres de Dios que la gente hoy necesita ser avivada y conectada a ese estilo de vida. Y Pedro le dice: Señor, yo no he comido eso. Pedro, no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Dicho en otras palabras, salí de tu burbuja de los judíos y predicale a todo el mundo y que se salve cuanta gente pueda. A Pedro se le abren los ojos y a Pedro casi se le revientan los sentidos al darse cuenta de una reforma, un mejoramiento. Voy a ir y voy a predicar. Tengo que hacer discípulos entre la gente que no es de mi pueblo. ¿Qué le está diciendo Dios a las personas que están en su propio estereotipo? Sus reuniones, su trabajo, su empresa, su iglesia. Dice Dios: anda, sé discípulos, anda, busca gente y forma 12 discípulos para Cristo. Lo que para vos es lo normal, para muchos es la diferencia entre la vida y la muerte. Lo necesitan. Pero dice Romanos: ¿y cómo van a ir si no hay quien les predique? Y le dice el Señor a Pedro: van a venir 2 hombres. Observe lo que está conectado en el Espíritu. La gente que está conectada en el Espíritu, Dios le avisa, Dios le habla, hay un sentir. Y entonces no tienen que andar revisando los Facebook. Sí, hay gente que son expertos en revisar Facebook. ¿Quién es? Investigar de dónde es, si es falso, si es verdadero. Pobrecitos los que se dejan guiar por romanticismo en el Facebook. Porque hay mujeres que ponen otra foto y no la de ellas. Y entonces cuando hacen la cita se encuentran que esa no era. Viva la vida en el Espíritu. Él te va a decir quién es y quién no es. Hay mucha gente falsaria y otros que solo ponen la foto del ojo en el Facebook para que no se le mire lo demás. Pero estamos en un tiempo donde hay que tener discernimiento, comprensión espiritual. Y qué linda es la vida en el Espíritu. Esto es como surfear en las olas. Yo no lo sé hacer, pero cuando veo a los surfistas cómo se van en medio de aquellas enormes y gigantescas olas, que son temerarias esas olas de tantos metros, y ellos van surfeando. Así es la vida en el Espíritu. Es una vida que pasa desafíos, dificultades, pero van disfrutando cada momento del diario vivir. Y le dice el Espíritu a Pedro: ve, no tengas miedo, yo los mandé. Se va Pedro con un grupo de judíos y llega a la casa de Cornelio y observe el hombre que está sediento. Cornelio tiene como 70 personas. Ahí están sus amigos íntimos. Imagínense que él es centurión, tenía 100 soldados a su cargo, y entonces invita a sus vecinos, a sus familiares más íntimos. Y cuando ve a Pedro le dice: aquí estamos sedientos, quiero saber todo. Lo que para nosotros es lo común y lo corriente, es necesario que otros lo sepan. De lo contrario, una persona se vuelve egoísta y se va adormeciendo, y llega un momento en que hasta está muerto espiritualmente. Despiértate tú que duermes. Pedro tuvo que ir, abrió su propia reunión, les comenzó a hablar del amor del Señor. Y Pedro se queda maravillado porque él era un judío muy retórico. Sabía hablar bien entre los judíos, pero ahora él dice esta expresión. Capítulo 10, verso 33. Nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, dice Cornelio, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hay gente que ya tiene su corazón abierto. Lo que hay que hacer es ir a esas casas y abrir un grupo en ese hogar, ver las transformaciones milagrosas en esa casa. Hace algunos años nos invitaron donde una familia para ir y tomarnos una sopa de res. Y en verdad que estaba rica, porque le echamos cebolla picada con chile, y usted sabe que eso en la sopa le da un sabor que la potencia, con arroz caliente y tortilla recién hecha y cuajada. Por favor, trague, por favor. Y entonces estábamos tomando nuestra sopa rica y dijimos: ¿y la dueña de la casa? Ella está adentro. Y le vamos a decir la verdad, me dice su hija. Ella los invitó, pero está avergonzada porque ella es alcohólica y está borracha. Fuimos hasta la habitación de ella. El olor ya lo conocemos, pero el dolor no lo sabemos. Y comenzó a gritar ella y decir: perdóneme, pastor. Yo le dije: no tengo nada de que perdonarla.
Mire qué vergüenza. Los invité y no soporté que mi vicio, que tanto me domina, me haya puesto en esta condición. Y aquella mujer lloraba y hablaba como desesperada. Y le dije: Jesucristo va a hacer la obra hoy en su vida. Sacó varias botellas de licor y agarró esas botellas y las derramó. Y dijo: yo quiero ser libre. Yo escondo el alcohol, las botellas, donde mi hija no puedan hallarlas. Y aquí estoy delante de Dios. Ayúdame, Jesús. No somos nosotros. Nosotros solo somos los enviados para que Jesús haga el milagro. Cuando oramos por ella, dice que se durmió, al siguiente día se levantó, se bañó y dijo estas palabras: quiero saber qué siento. Porque no tenía deseos de tomar alcohol. Fue y compró una botella, la abrió, la olió y le dio náuseas. Quería vomitar y tuvo que botarla. Hoy es una de las servidoras más fuertes en nuestra iglesia y es una intercesora y también ayuda en escuela dominical. Dios sigue haciendo milagros hoy y todas las cosas son posibles al que cree. Cornelio estaba hambriento y sediento, y Pedro se levanta y dice estas palabras porque él está admirado. Así que no se asuste si Dios te manda en medio de los emos, en medio de los narcos. Si Dios te envía a predicar en un lugar donde usted dice: Señor, ayúdame. Claro que sí. Ahí te vas a dar cuenta que solo con el poder del Espíritu Santo podemos hacer las cosas. Ahí no hay nadie que se gloríe. Es que yo pude. No, cuando uno está en medio de esa situación, solo el poder de Dios lo ayuda. Y dice Pedro: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hay corazones temerosos que actúan justamente, que ya están a un paso, digamos todos en voz alta, a un paso. Solo están a un paso y necesitan de usted. Necesitan de cada uno de nosotros para que se abra una célula de reunión en hogar, y esa reunión va a traer transformación. Pedro comienza a hablar y dice la escritura en el versículo 44: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión habían venido con Pedro, que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque todos los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Y ahí también, ahí mismo, Pedro los bautizó. La clave está en el verso 38. Y dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No hay dos ni tres Espíritus Santos. Hay uno solo. El Espíritu Santo que estuvo con Jesús es el Espíritu Santo que estuvo en Pedro, y es el Espíritu Santo que está en usted. Dios ungió a Jesús y lo ha ungido a usted. Observe, hay dos connotaciones distintivas: con Espíritu Santo y con poder. ¿Por qué hay una diferencia o por qué se usan dos palabras? Si el Espíritu Santo es poderoso, ¿por qué no dice con el poderoso Espíritu Santo? Dice con Espíritu Santo y con poder, porque aparta la personalidad de la capacidad u oficio. El Espíritu Santo es alguien, no es algo. Él siente. Antes de que usted se levante cada mañana, Él lo anhela a usted para tener comunión y para hablar. Y por eso, aunque hay momentos en que yo me siento muy cansado, me levanto por amor a Él, porque Él me dice: Roberto, te estaba esperando para hablar, para compartir. Y yo no quiero entristecerlo,
Quiero que Él se sienta mal y algunas veces me voy a sentir incómodo, pero que Él se sienta cómodo. Él es una persona. Él siente. Él se entristece cuando ve a las personas que lo odian y que solo lo buscan para que les haga favores en momentos de emergencia. Y por eso dice la Escritura, Espíritu Santo, la persona, la amistad con Él y poder. Y con poder significa que Él es el que maneja todos los dones más grandes. Él maneja el fruto que es toda la vida de Cristo en su carácter para transmitirla a nosotros. Es el Espíritu Santo el que estuvo al inicio de la creación, cuando este planeta se parecía a Júpiter, a la luna, desordenado, vacío, no tenía nada. Y con la palabra de Dios el Espíritu se movió para poner un orden divino. Es el que pone orden divino en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Nunca nos va a llevar a confusión. Es el Espíritu Santo el que nos da poder para vencer cualquier adversidad. Y te estás convirtiendo en alguien diferente, alguien que es triunfador. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer adicciones, ataduras, ligaduras. Gente que dice: pastor, ayúdame, estoy bajo la pornografía atado. En un abrir y cerrar de ojos, el Espíritu Santo trabaja para transformar vidas. Hoy estamos ante su presencia. Cerremos nuestros ojos.